Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 6 de septiembre. Bienvenidos a Primer Click. Nos preparamos para recibir el esperado reporte laboral de Estados Unidos correspondiente a agosto, un documento que siempre es importante, que ha sido considerado clave para la Reserva Federal desde siempre, pero que ahora tiene mucha más importancia, sobre todo desde que Jerome Powell en Jackson Hole el mes pasado dejara en claro que la Fed no quiere ver un aumento del desempleo desde ese 4,3% que marcó en julio. Fue esa cifra la que sacudió a los mercados ya a inicios de agosto, la que encendió los temores a que no veamos un aterrizaje suave, sino más bien a un periodo en que la inflación baja porque la economía llega hasta una recesión. ¿Cuáles son las cifras que se esperan? El consenso de las proyecciones apunta a que el reporte de agosto muestre que las cifras de julio fueron una excepción y que todavía hay cierta estabilidad en el mercado laboral. Las cifras a mirar: 160,000 empleos no agrícolas. Ese es el monto de creación de empleo que se espera para agosto. La cifra en julio fue de 114,000 y una tasa de desempleo que bajaría de 4,3% a 4,2%. Un deterioro mayor en la creación de empleo, una cifra por debajo de 100,000, una tasa de desempleo que sube por quinto mes consecutivo, podría generar fuertes movimientos en los mercados, no solo accionarios, sino también cambiarios, porque daría fuerza al argumento de que la Fed debe realizar un recorte de tasas mayor en su reunión del 18 de septiembre, no de 25 puntos base, sino de 50 puntos base. Sería una medida excepcional para el inicio de un periodo de ciclo de baja de tasas. Y también le estaría diciendo al mercado que la desaceleración económica es mucho mayor de lo que se había previsto. Y aunque los analistas esperan ver ese repunte en agosto, lo que vemos es una apuesta pesimista en los mercados. Tenemos caídas bastante generalizadas. El Nasdaq pierde 1,26% antes del inicio de la sesión. El S&P 500 cae 0,72%. Este índice ha marcado pérdidas en las últimas 3 sesiones. Las acciones europeas se alistan a cerrar su peor semana desde inicios de agosto. Marcan quinto día consecutivo de pérdidas. Y vemos también que el dólar retrocede, cae a su menor nivel en una semana en reacción a esa expectativa de un deterioro mayor que va a obligar a la Fed a acelerar el relajamiento monetario. Vemos que los futuros de tasas muestran, antes del inicio de la sesión, antes de que tengamos esas cifras del mercado laboral, un 43% de probabilidad de que el recorte de septiembre sea de 50 puntos base. Para que se hagan una idea, a finales de la semana pasada estaba apenas en 30%. Se destaca mucho en los comentarios que los movimientos más importantes se podrían dar en el dólar, ya sea a una mayor apreciación o a una mayor caída, según sean las cifras laborales, también por el impacto que está teniendo la apreciación del yen. La divisa japonesa lleva 4 sesiones al alza y hoy no es la excepción, transa ya en 142,7 frente al dólar, impulsada ya por más señales de que el Banco de Japón se alista a realizar una nueva alza de tasas de interés. El mercado va a poner también mucha atención a las conferencias que tienen agendadas 2 banqueros centrales. Se trata del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y especialmente a las palabras de Christopher Waller, el exgobernador de la Reserva Federal. Son 2 de los últimos banqueros centrales en hablar. Mañana comienza el periodo de silencio para la Fed ya previo a su reunión y el mercado está ansioso no solamente de señales sobre qué va a pasar en septiembre, sino también la dirección, el ritmo que va a tener este ciclo de bajas de tasas de parte de la Fed. Ahora quiero invitarlos a nuestro especial, a nuestra entrevista de los viernes. Juan Carlos Ureta, CEO de Renta 4, nos dice cuál es el nivel de la tasa de desempleo que pondrá nerviosa a la Reserva Federal.
aborda también esta idea, cree por ahora exagerada, de que la economía estadounidense va a entrar a una recesión, pero también nos plantea que estamos iniciando un periodo de transformación económica. Y muy importante, no se pierdan hacia el final de nuestra conversación la clave para identificar qué empresas, importantes si pensamos en inversiones de largo plazo, qué empresas y también qué países van a resultar ganadores en este proceso de transformación, qué características deben tener. ¿Cómo explicamos desde dentro del mercado, cómo lo ven ustedes, qué está detrás de esta volatilidad y si va a seguir? Bueno, vamos a ver, el mercado en la primera parte del año 2024, en el primer semestre, lo que había descontado es un escenario muy positivo, fundamentalmente basado como en la combinación de tres factores. Por un lado, se ha logrado frenar la inflación sin que entrar en recesión. Por otro lado, los bancos centrales, con la Fed a la cabeza, van a iniciar ya la bajada de tipo de interés. Incluso algunos bancos centrales, como es el de Chile, se han adelantado ya a la Fed y ya han empezado a bajar los tipos de interés. Y en tercer lugar, la eclosión de la inteligencia artificial generativa, que se entiende que va a producir un elevado incremento de la productividad y, por tanto, el crecimiento económico. Bueno, la combinación de esos factores ha llevado al mercado a pensar no solo que ha habido y que está habiendo un aterrizaje suave, sino además que viene una etapa de alto crecimiento, que se llama el no landing, es decir, no hay aterrizaje, hay despegue y va a ser un despegue fuerte basado en la combinación de esos tres elementos que he comentado. Lo que yo creo que ha empezado a percibir el mercado desde principios de julio es que posiblemente se está sobreestimando el crecimiento económico y se está sobrevalorando, por tanto, el crecimiento futuro de los beneficios empresariales, ¿no? Y yo creo que un ejemplo o una concreción muy clara de esa nueva percepción del mercado ha sido los resultados de Nvidia. Es decir, han sido muy buenos resultados, pero el mercado había hecho el precio para resultados todavía mejores. Entonces, realmente la lectura que hacemos en Renta 4 es que lo que estamos viendo es una reflexión del mercado sobre el crecimiento. El propio Jerome Powell, en la reunión del 25 de agosto en Jackson Hole, vino a decir que realmente lo que le preocupa más ahora es la evolución del empleo, con el empleo, la tasa de desempleo norteamericano en el 4,3%, acercándose a ese 4,5% que a la Fed siempre le ha preocupado, ¿no? Y entonces, yo creo que ahora mismo el tema está mucho en el crecimiento, muy vinculado a empleo y el empleo muy vinculado a consumo, ¿no? Y la lectura que hacemos de la volatilidad es que el mercado empieza a entender que, muy bien, se ha controlado la inflación, todavía no del todo, pero más o menos ya se ha controlado, pero puede empezar a haber un problema de crecimiento en la economía. Y si combinamos la falta de crecimiento con los déficits públicos que siguen siendo muy elevados en Europa y en Estados Unidos, pues realmente lo que tenemos es una combinación muy inquietante, ¿no? Porque solamente se va a poder pagar la deuda de forma más o menos razonable si hay crecimiento económico. Dentro de unas horas vamos a tener ese dato de empleo de Estados Unidos y tú mencionaste 4,5. ¿O ven ustedes en el escenario base que tienen que si el desempleo aumenta sobre ese 4,3 que marcó en julio, veríamos un recorte de tasas de 50 puntos en septiembre? ¿Tendríamos una Fed más agresiva en el relajamiento monetario o tendría que ser mucho más? Bueno, vamos a ver, básicamente nosotros nos fijamos en los tipos de interés, las tasas de interés, pero también en el balance de la Fed, ¿no? Y entonces, lo que sí tenemos bastante claro es que si hubiese un muy mal dato de empleo, que no es previsible, vaya por delante, lo previsible es que el empleo, más o menos, el dato no sea muy malo, ¿no? Pero si hubiese un muy mal dato de empleo, lo que sí creemos es que la Fed va a cortar ya el programa de QT, es decir, el quantitative tightening, es decir, la Fed ya cortó en parte este programa, ya redujo el programa de 60.000 millones de dólares al mes a 25.000 en el mes, creo recordar que de abril o mayo, y por tanto creemos que la Fed lo que va a mirar más es la liquidez que el tipo de interés, es decir, más o menos el nuevo modelo de asistencia financiera de la Fed y de todos los bancos centrales realmente
es un modelo en el que ellos no quieren crear tensiones de liquidez, pero el suministro de liquidez ya no es gratis, ilimitado e incondicionado, como lo era con el modelo de Easy Money de la última década y media. El modelo de asistencia es que tiene un coste, hay un precio, es limitado y es condicionado y selectivo. Y ese modelo que en Renta 4 llamamos quirúrgico un poco, ¿no? Porque va a temas muy concretos, ¿no? Entonces, creemos que si mañana hay un muy mal dato de empleo, que insisto, no es previsible, probablemente la Fed pues lo que haría sería cortar radicalmente el QT, la reducción de balance, ¿no? Que por cierto ha sido muy pequeña, ¿no? En todos los bancos mundiales el pico de balance de los bancos mundiales, de los bancos centrales del mundo, estuvo en los 27 trillones en el 2022 y ahora está en unos 24 trillones, 23 y pico, ¿no? Con lo cual ha habido una muy pequeña reducción de balance, ¿no? Quiere decir que eso lo vemos. El escenario central que estamos manejando realmente es que reduzcan tipo de interés el 0,25 y dejen ver que van a reducir otro 0,25 en noviembre y otro 0,25 en diciembre. Yo creo que ese es el escenario central y creemos que hay que partir de él. Ahora, insisto, si hubiera un muy mal dato de empleo, posiblemente el 17 de noviembre, perdón, de septiembre, la Fed podría estar movida a bajar 50 puntos e incluso a cortar la QT. Pero ese sería un escenario que asustaría el mercado, ¿no? O sea, porque si de repente la Fed se ve presionada para, si de repente la Fed se ve presionada para un recorte tan agresivo, sería como una señal de que el deterioro económico es mayor del que se quiere o del que se Sí, esperaba. bueno, es que probablemente lo es, ¿no? Yo creo que está habiendo una serie de datos positivos, ¿no? En la economía, sobre todo norteamericana, pero no dejan de ser datos un poco cogidos con alfileres, que decimos aquí en España, ¿no? Es decir, en datos que de alguna manera están muy ayudados por políticas fiscales muy expansivas. Hay que tener en cuenta que el déficit fiscal norteamericano probablemente este año va a estar cercano al 8% y que realmente en los próximos años la Oficina Presupuestaria del Congreso americano ya ha dicho que no va a bajar el 5%. Quiere decir que hay una expansión fiscal muy grande y poco sostenible, porque la deuda pública americana está creciendo de manera extraordinaria. Ya ha pasado los 35 trillones de dólares. Es un dato que no se le hace mucho caso, o nadie lo mira, pero es un dato que sigue creciendo. Por tanto, la Fed también mira mucho la política fiscal expansiva a la hora de fijar su política monetaria. Y de alguna manera yo creo que ese va a ser un poco el mix, ¿no? No escucho hablar así diariamente de la parte de déficit fiscales, del gasto público. Los banqueros centrales sí lo han mencionado varias veces. ¿Cómo afecta al mercado ese creciente déficit fiscal, esa creciente deuda? Vamos a ver, Jerome Powell ya dijo, y lo dijo en el mes de mayo, que lo que es insostenible es que la deuda pública crezca por encima del crecimiento del PIB. Y eso es lo que está pasando ahora en la economía europea y, en cierto modo, en la economía norteamericana, ¿no? Y hay que recordar también que alguien tan prestigioso como Nassim Taleb, el autor del Cine Negro, cuando le preguntaron hace unos meses cuál era el cine negro en los mercados financieros, dijo, no hay que buscar ningún cine negro, hay un cine blanco, que es la deuda, y utilizó ese juego de palabras en inglés, decir, the debt spiral is a death spiral. La Mm, espiral de deuda es una espiral de muerte, ¿no? Bueno, dicho eso, la pregunta era cómo afecta al mercado financiero. Vamos a ver, si tenemos emisión de deuda pública para, lógicamente, financiar esos déficits públicos, porque lo que no se puede hacer es subir los impuestos sin límite, si tenemos emisión de deuda pública, esa deuda pública va a absorber recursos financieros del mercado y, por tanto, va a generar crowding out, va a generar desplazamiento de financiación del sector privado hacia el sector público. Y de alguna manera va a generar eso y va a generar tensiones en los tipos de interés de largo plazo, que son los que afectan a la inversión y son los que afectan a las valoraciones empresariales. Y por tanto, ahora mismo lo que está pasando en la deuda pública norteamericana es que de alguna manera la emisión de deuda pública va a seguir siendo muy fuerte y, sin embargo, la demanda de deuda pública norteamericana, los inversores extranjeros están bajando. China claramente ha bajado ya en tenencia del trillón de dólares. Japón
también está bajando ligeramente, más ligeramente, pero Japón va a empezar a invertir también en su propia economía. Y por tanto, la Fed sigue siendo muy importante a la hora de tomar esa deuda pública. Pero ¿qué ocurre? Que lo normal es que esa deuda pública creciente desplace recursos financieros del sector privado hacia el sector público y eso ya afecta al mercado y mantenga los tipos de interés de largo plazo, que los fija la demanda y la oferta de ahorro de largo plazo, los mantengan a un nivel elevado y eso es lo que afecta a las valoraciones de las compañías cotizadas. Curiosamente, a corto plazo, el déficit fiscal y la emisión de deuda, sobre todo cuando se emite deuda en forma de letra del Tesoro, que es lo que está haciendo el Tesoro americano, lo que ocurre ahí es que esa emisión de deuda de corto plazo genera más liquidez. Hay un efecto que es curioso y es que cuando alguien compra deuda del Tesoro, bueno, el Tesoro pasa a tener dinero y la persona que la ha comprado en su balance financiero antes tenía dinero, ya tiene una letra del Tesoro, pero en el fondo sigue teniendo el mismo activo. Por tanto, se ha generado liquidez neta para el Tesoro, ¿no? Entonces, realmente, a corto plazo eso está también siendo una fuente de liquidez para el mercado, pero a medio plazo, claramente, por el efecto tipo de interés y por el efecto crowding out, es muy negativo, ¿no? Abordamos lo fiscal, vayamos ahora a la parte de crecimiento. No sé si estás de acuerdo, pero tengo la sensación de que es una de las pequeñas sorpresas que hemos visto en los últimos meses, una desaceleración mayor de lo que se esperaba en Europa. Vale, bueno, es una sorpresa, yo diría que relativa, ¿no? Porque también cuando uno mira las fuentes de crecimiento, eh, es que no se ve muy bien cuáles pueden ser en Europa. Es decir, Europa eh, tiene varios problemas un poco estructurales. Uno es China. China está creciendo por debajo del 5%. Eso afecta muchísimo a la industria del automóvil alemana y europea en general, también a la francesa, y eso afecta muchísimo al lujo, a la industria de lujo, a los Louis Vuitton, etcétera, etcétera. Y eso ahí se ha notado la caída de esos dos sectores, ¿no? También ocurre otra cosa. En Europa hay un componente de los índices muy importante que son los bancos comerciales, no la banca de inversión, los bancos de balance, por decir así, ¿no? Si hay una bajada de tipo de interés, como ya ha iniciado el mercado europeo y está iniciándose, realmente para el margen bancario no es positivo, para el margen financiero bancario. Por tanto, estamos viendo que tres sectores muy importantes en Europa, como son el lujo, el automóvil y la banca comercial, están teniendo esa situación un poco negativa, ¿no? Y yo creo que eso hay que entenderlo así. También ha habido algunos grandes valores de alimentación, como Nestlé, que tampoco se han comportado muy bien. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que Europa eh, es una economía muy segura, que aporta mucha estabilidad, que tiene una gran seguridad en cuanto al mantenimiento, pero no muy dinámica. Y entonces ese dinamismo que tiene la economía norteamericana no lo tiene la economía europea. Es verdad que en algunos momentos, gracias también a la demanda china, pues Europa ha tenido una época brillante, pero ahora mismo Alemania lo está pasando mal. Alemania es la única gran economía que ha entrado realmente en recesión. Ahora no lo está, pero entró en recesión con 2 trimestres seguidos a la baja. Eso es muy importante para Europa. Alemania viene a ser el 40% del PIB europeo, ¿no? Va a haber ese trasvase. Se habla mucho, no solamente de Estados Unidos hacia Europa, lo que se habla mucho es de valores de crecimiento a valores más defensivos, ¿no? Es decir, en el Ujú. momento en que baja un poco el crecimiento, la expectativa de crecimiento, bueno, yo no estoy seguro que ese fenómeno se vaya a producir. Se habla de ese ¿No? tema, se habla de big caps hacia small caps y se Ujú. habla de mercados desarrollados hacia mercados emergentes. Los mercados emergentes se han quedado claramente atrás. Del año 2019 al año 2024, ahora mismo, el Standard Poor's ha subido del año 19 al 24 un 125%. El Morgan Stanley Capital International de LATAM ha bajado un 16%. Ya veremos, ¿no? Lo que ocurre también es que el mercado americano ofrece, por un lado, crecimiento, y eso ahora puede ir a la baja, pero también ofrece seguridad. Entonces, de alguna manera, el dinero cuando viene en épocas un poco más de inquietud, te va también a la seguridad, ¿no? Y por eso habrá que verlo. Yo creo que sí es verdad que se está produciendo un ajuste a la baja en los valores tecnológicos, sobre todo vinculados
a la inteligencia artificial y eso es una realidad. Ese ajuste probablemente todavía no ha terminado, pero tampoco estamos viendo ese trasvase a sectores defensivos de manera clara. No se está viendo. Pero eso quiere decir que básicamente estamos en un punto en que no estamos muy convencidos de cuál es el escenario que vamos a tener en Estados Unidos, si tendremos una recesión o no, porque si no, no No, haría no. sentido. Tengo un punto. Si se ha deteriorado el escenario que esperamos, ¿por qué no hay un cambio masivo de portafolios? Yo creo que en esto hay que ser bastante claros. Es decir, el dilema ahora mismo no es ¿va a haber recesión o no? El dilema es ¿va a haber alto crecimiento o crecimiento moderado? Que es muy diferente. Yo creo que el escenario recesión es un escenario que en general se da como por ya desplazado, ya como que se ha alejado. Eh, Puede ser un error o no, pero en general Pero lo he el escenario... escuchado, pero lo he escuchado en los últimos días, que se está mencionando más el eh, temor a la recesión. que hay que tener un poco de cuidado aquí con las palabras y las previsiones. Es decir, insisto, yo creo que el mercado ha dado un salto en el vacío diciendo, como ha habido aterrizaje suave, ahora va a haber despegue fuerte. Y el punto es, ha habido aterrizaje suave y ahora puede haber un largo periodo de crecimiento moderado. Ahora bien, algunos pueden interpretar, bueno, es que lo que va a haber es recesión. Nuestra opinión y lo que indican un poco los datos que tenemos y los datos que se pueden manejar y lo que indican también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es que vamos a un periodo de crecimiento moderado pero positivo. No muy elevado, bajo, pero positivo. Y un periodo de enorme transformación. Está definirlo diciendo estamos en una economía desinflacionaria pero no deflacionaria. Yo lo tengo claro, lo que sí es que he escuchado últimamente, y quizás es una exageración, o que algunos plantean que se está subestimando la dimensión de la desaceleración y que eventualmente va a llegar una recesión de la economía Sí, bueno, estadounidense de aquí a inicios del próximo año. o sea, nadie tenemos la bola de cristal y nadie, por ejemplo, el economista Rubini, Oriol Rubini, pues afirma que va a haber una muy fuerte recesión y también algunos analistas como Ray Dalio, algunos gestores de gran éxito y por tanto, bueno, no podemos afirmar de manera rotunda que no vaya a haber recesión. En Renta 4 pensamos con los datos que hoy tenemos en la mano que el escenario que tenemos por delante es un escenario de crecimiento positivo pero moderado durante un periodo relativamente prolongado de tiempo y que en ese periodo lo que va a haber además no es tanto, va a haber una economía en mucha transformación con desplazamiento de valor de unos sectores a otros, de unos países a otros y de unas empresas a otras, ¿no? Y es un escenario diferente al de recesión, pero también diferente al de crecimiento alegre. Y ese es un poco el Ujú. escenario que contemplamos en base a los datos que tenemos y en base a la lectura que hacemos de lo que eso que llamamos la economía post-COVID, es decir, una economía que tiene una serie de dinámicas de fondo que nos mueven a pensar en ese crecimiento positivo, pero moderado durante un largo periodo y en una transformación muy grande de la economía. Una transformación que se va a mostrar como. Una transformación que básicamente se muestra en los grandes vectores, digamos, de tendencia, ¿no? Primero, estamos pasando de una economía, vamos a decir, industrial a una economía de experiencias. Está habiendo un desplazamiento en la creación de valor hacia sectores como todo lo que es ocio, entertainment, viajes, eso que algunos llaman la economía Taylor Swift, ¿no? Se ha llamado en alguna periodísticamente, ¿no? Es decir, crea más valor un concierto de Taylor Swift que o llega tu cumpleaños y tus hijos no te regalan una corbata, sino ir a una cena, o etcétera. Ese tipo de cambios Más son, entretenido que una corbata. claro, son un poco, pero son reales, ¿no? Entonces, primero hay un cambio en la propia modos de vida, ¿no? Luego hay un cambio en los modelos de producción. Ya hablemos de producción de alimentos, toda la transformación que está habiendo en la agricultura, la ganadería, la pesca. Ya hablemos de producción de energía, transición energética, ya hablemos de producción industrial, ya hablemos de distribución. La innovación disruptiva permanente genera un cambio continuo. Pero ese cambio lo que hay que entender es que es un cambio que genera una enorme competitividad y por tanto genera una enorme presión sobre márgenes y eso es lo que nos mueve a pensar en crecimiento positivo pero moderado, porque va a haber mucha presión sobre márgenes. Y a la vez genera una economía muy productiva,
pero que a corto plazo también genera contracción, ¿no? Y luego otro gran cambio de la economía, que yo creo que es el más obvio, es el cambio geopolítico, que transforma totalmente el modelo de globalización y el modelo de comercio internacional que hemos tenido en los últimos 40 años. Entonces pasamos a un modelo de desglobalización limitada y pasamos a un modelo de comercio internacional que ya tiene aranceles y que tiene prohibiciones, o entorno de comercio internacional es un entorno que realmente genera contracción también, ¿no? Pero a la vez que genera contracción, la economía genera muchísima innovación, porque estamos en esa innovación permanente. Entonces, ese escenario un tanto complejo, en un escenario además monetario en el que los tipos de interés de largo plazo no van a bajar tanto por esa demanda de recursos de ahorro, sobre todo por parte del sector público, pues realmente crea un escenario complicado, no fácil, pero en nuestro modo de ver no tendente a recesión. Y básicamente no tendente a recesión por la incorporación al mercado de consumo continua de mucha gente, de muchos millones de personas, tanto en emergentes, y luego pensando también por los programas sociales de los gobiernos. Es decir, el hecho de que Estados Unidos tenga un déficit público del 8% significa que están haciendo un gasto público, y ese gasto público, en cierto modo, también evita la recesión. Pero creo que para cerrar, tomaría ese último punto de la transformación y en esta mirada de largo plazo, en este proceso, no sé si te atrevas a decir si ves claros ganadores. Va a haber, claro, ganadores. No te voy a dar nombres, pero vamos a ver, pero los tenemos. Es decir, quiero decir, estamos viendo, yo veo claros ganadores en aquellas empresas que tengan un buen balance financiero, que no tengan excesiva deuda. Curiosamente, ahora cuando van a bajar los tipos, hay otra vez el movimiento de decir hay que tomar más deuda. Lo vemos en las empresas. No, vamos a un mundo que va a haber lucha por los recursos financieros. Por tanto, tener mucha deuda excesiva, algo de deuda, una deuda equilibrada es bueno. Tener deuda excesiva claramente va a ser un riesgo enorme. Por tanto, balances financieros sólidos, capitalizados, y luego empresas que estén invirtiendo y que estén innovando, y países que estén invirtiendo e innovando. Chile, que es una magnífica economía, sin embargo, el problema que está teniendo en los últimos años es que la inversión no solamente no ha crecido, sino que ha decrecido ligeramente. Y la inversión va a ser fundamental para ser ganador en el nuevo escenario económico. Como digo, buenos balances financieros, capitalizados, con deuda, pero deuda no excesiva, y por otro lado estar en la innovación, y eso significa invertir para la economía que viene, para la transformación. Insisto, en todos los sectores, da igual cualquier sector que uno tome, ha habido, está habiendo y va a haber mucha transformación. Para ser winner, a ver que está en la transformación. Y se nota mucho las empresas que están ahí y que están con balances buenos y que se pueden permitir invertir, ¿verdad? Y las empresas que no están ahí y que se están quedando relegadas. Y en los países lo mismo, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave, es la inversión y la innovación. Espero que les haya parecido interesante, útil nuestra conversación. Si tienen algún tema que quieran que abordemos en este espacio, no dejen de escribirme. Pueden contactarme a mveles@df.cl o a través de mis redes sociales, donde me encuentran como Marcela Vélez. Antes de despedirme, quiero revisar rápidamente la agenda para Chile, donde tendremos la publicación del IPC, el índice de precios al consumidor correspondiente a agosto. Va a ser un reporte bastante importante porque se da después de que el Banco Central anunciara este sesgo más expansivo de su política monetaria. Y además de este reporte de inflación, vamos a escuchar declaraciones importantes sobre reformas para la inversión, para facilitar nuevos proyectos en Chile. Llegarán desde París, donde se realiza la primera jornada del Chile Day en Europa. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, va a cerrar esta primera jornada, así que probablemente el mercado también espera sus declaraciones. Chile Day continuará la próxima semana, lunes y martes en Londres. Voy a estar cubriendo esa reunión, así que no voy a estar en el podcast. Vamos a retomar Primer Click el próximo miércoles. Pero el newsletter que acompaña todas las mañanas a este podcast sí va a llegar a sus correos gracias a mis colegas en Santiago. Sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de df.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Este podcast regresa el próximo miércoles.